Pulsión de radio. Las luces ya se apagan para pasar a nuestra sala de cine. Bueno, después de la maravillosa entrevista que acabamos de tener recién con Gabriela Insúa, volvemos con nuestra sala de cine. Estamos hoy en comunicación a distancia también con Walter Molnar. Walter, ¿estás por allí? Hola, ¿cómo te va, Gabriel? ¿Me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Walter? Bueno. ¿Me escucha bien? Te escuchamos muy bien. Bueno, acá... ¿Cómo estás, Walter? Hablemos de por qué no estás hoy en la sala. ¿Estás mejor? ¿Cómo estás? Estoy mejor. Sí. Nada raro. Pero bueno, por prevención estamos acá a lo lejos, pero todo bien, por suerte. Bueno, bien. ¿Descansaste un poquito? Ya la próxima estaremos ahí en vivo. Muy bien, buenísimo. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá, discurriendo, con ahora, bueno, nuestra sala de cine. Esperamos poder abrir nuestro capítulo y luego vamos a tener nuestra querida agenda cultural. Pero bueno, empezamos, Walter. Empecemos. Vos sabés que el otro día, a raíz de la presencia en el programa de Jorge Baños Orellana y de alguna manera sus menciones acerca de la transmisión, ¿no es cierto?, del psicoanálisis, etcétera, y todo lo que conlleva eso para nosotros, me quedé pensando un poco cómo aparecía esta cuestión en relación al cine, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se transmite, etcétera? ¿Cómo se transmite? ¿En nombre de qué o de quién? ¿No? ¿Qué idea es en todo caso la de los clásicos nuestros, etcétera, ¿no? Y se me ocurrió, recordé, bueno, que hay un director que siempre aparece presente cuando se habla de estas cosas, y es el australiano Peter Weir, supongo que conocido por todos por algunas obras que han, ¿no es cierto?, se han vuelto así como icónicas, digamos. ¿Podés nombrar algunas, Walter? Bueno, siempre que se habla de Peter Weir nos referimos a la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Tal vez la obra, la película que de más divulgación, sí. Claro, que siempre... Pero bueno, tenemos que tener en cuenta un poco... no solo, bueno, mencionó su filmografía, es vasta, creo que nadie, los que les gusta el cine van a recordar una de las primeras películas que acá tuvo gran repercusión, que fue La Última Ola, que se puede ver, dicho sea de paso, siempre hacemos estas recomendaciones cuando se pueden ver, y en YouTube hay una excelente copia, se puede ver completa, la película es subtitulada. Está bueno. ¿Cuál eso. película? La Última Ola. La Última Ola, es una película. Ola. Claro, siempre tratamos de mencionar algunas películas, tal vez no tan recordadas o conocidas de algunos de los directores que mencionamos. Esta es una de ellas, ¿no es cierto? Siempre por ahí vamos a asociarlo a otras. Bueno, Green Card, o sea, acá se produjo como Matrimonio por Conveniencia, La Costa Mosquito, Testigo en Peligro. La famosísima Testigo en Peligro, claro, con Harrison Ford ahí y su incursión en esa comunidad tan particular de los Amish, y con un procedimiento narrativo típico de Weir y a veces invertido según sus propios registros. Y yo me quiero permitir brevemente, como para entender de qué estamos hablando y por qué lo asociaba el otro día a la charla que había dado Jorge, porque el tema de Peter Weir, ¿no?, es la irrupción en el mundo moderno de un estrato arcaico, ¿no? Y eso se produce mediante la aparición de un personaje que actúa como puente, ¿no?, entre lo que llamamos lo arcaico, o muchas veces llamado lo tradicional, depende de qué,
y lo que podríamos decir, entender como modernidad, ¿no? Como el mundo moderno. Siempre hay un personaje que sería el que inicia al profano en los misterios, ¿no? Esta idea me parece que está bien explicada por Mircea Eliade, ¿no? En lo sagrado y lo profano, él dice, por ejemplo, por iniciación se entiende generalmente un conjunto de ritos y enseñanzas orales que tienen por finalidad la modificación radical de la condición religiosa y social del sujeto iniciado. Filosóficamente hablando, la iniciación equivale a una mutación ontológica del régimen existencial. Al final de las pruebas goza el neófito de una vida totalmente diferente de la anterior a la iniciación. Se ha convertido en otro, dice. Y yo digo, bueno, ¿qué resonancia tiene para nosotros, ¿no? Los analistas, por dos frases y dos ideas tan archirrepetidas, ¿no es cierto?, en nuestra jerga y en nuestro saber. Una es la famosa idea de que el analista se autoriza de sí mismo o por sí mismo, de acuerdo a las diferentes traducciones e interpretaciones, ¿no? Y todas las confusiones a las que eso se prestó, ¿no es cierto? Y después, eso por un lado. Y por otro lado, esta idea de, bueno, ¿qué es lo que se transmite, ¿no? de los clásicos y cómo se interpreta esto, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Lacan? ¿Qué es lo que dijo Freud? Sí, ¿no? pero volviendo un poco a Baer, yo por lo menos lo pronunciaba así, ¿no? Peter Baer, no sé cómo se lo pronuncia bien, pero yo me había autorizado. Está bien. Hablando de autorizaciones. Sí. Pero me encanta, ¿no? Recordando los personajes, ¿no? De las películas, que es un director que también quiero mucho y me has hecho volver a él. Te agradezco mucho, Walter, porque inclusive algunas cosas que tenía olvidadas, que había visto. Pero como él me parece que pone a trabajar a ese personaje que toma a su cargo la transmisión, a veces cuestionándolo de una manera muy radical, ¿no? Como el caso de Costa Mosquito, donde creo que ahí es donde más claro, ¿no? Tal vez en La Última Ola también, ¿no? Donde el personaje de La Última Ola se transforma, queriendo transformar a los otros, más se transforma a sí mismo. En esa experiencia, y también en Costa Mosquito, ¿no? No sé si recuerdan, es una película realmente ominosa. ¿Qué es ¿recordás el actor, el personaje principal, ese actor famosísimo que ahora no me asiste mi afasia, de la película, pero donde él intenta, no, ahí lo arcaico está reemplazado por el mundo natural o por la idea de ese mundo por fuera de la sociedad occidental, ¿no? Él convoca a su familia a la selva, a armar una casa en la selva, a armar una vida en la selva, es decir, a salir de la cultura, ¿no? Esa gran fantasía de que podríamos volver a un tiempo antes de la cultura, ¿no? Así que me parece interesante, en principio, tomar esto, ¿no? Que hay algo ahí del personaje que toma, sobre todo, para empezar la analogía con lo que sería la transmisión en psicoanálisis, ¿no? Que hay algo de que quien se propone transmitir puede quedar transformado o, más allá de lo que esperaba, transformado por lo que quiere transformar, ¿no? No sé qué pensás de eso. Sí, bueno, el personaje es Harrison Ford, ¿no? Efectivamente, guapo, era muy guapo aún, muy joven. Siempre acá tenemos un asistente, una tal Amaya Laine, que está a cargo de la agenda cultural, que nos estaba soplando ya el nombre. Sí, claro. Y con ojos de amor me decía el nombre. Siempre, yo decía siempre. Claro. Ahora, yo escuchaba el otro día a Jorge, ¿no? Y un poco esta frase, bueno, que la vuelvo a mencionar, ¿no es cierto?, que ha traído tantos equívocos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, que el analista se autoriza de sí mismo? ¿Cómo? ¿De qué manera lo hace? ¿No? Y pensaba, digo, bueno, a ver, tanto Lacan de alguna manera es el Keating, ¿no?, que entra ahí en la película, ¿no es cierto? En la película vemos a Keating, ese profesor que va a un colegio supuestamente tradicional, ¿no? Un colegio con un nombre ficticio, que es el colegio Welton, que es donde supuestamente respetan la tradición. El chiste es que
es donde más se traiciona, ¿no es cierto? O sea, no es así. Entonces recordarán esa primera escena donde llega Keating y le dice a un alumno que abra ahí y lea, ¿no es cierto?, el libro, y hay un libro de un tal Pritchard que dice ¿qué es la poesía?, ¿no? Y de una manera casi científica describe de qué se trata, y el tipo le dice arranque esas hojas y tírelas, y todos se miran entre sí con cara de pánico, porque no entienden. Bueno, vamos a ir viendo de alguna manera cómo él trata de ir introduciendo justamente a los alumnos en la verdadera tradición. Entonces les hace tirar eso y otras cosas más, los lleva a esa famosa sala ahí donde están las fotos de otras promociones y les empieza a susurrar Carpe Diem, ¿no? La oda de Horacio, que dice, bueno, aprovecha el día, y todos se miran entre sí, el tipo está absolutamente loco. Y después viene una cosa muy interesante de la película, que estos chicos, que entusiasmados y medio fogoneados por Keating, claro, interpretan mal, ¿no? Que es lo que suele pasar con la modernidad. Ellos creen que vuelven a entender lo que es y se van a la caverna, y se muestra ahí toda una parodia de la mala interpretación de la tradición. Y esto es una cosa, me parece que lo pensé en relación también al psicoanálisis, ¿no? Lo que ha pasado justamente con Freud y con Lacan, ¿no es cierto? Que ha sido bueno, pero ahí traicionar, vos ¿no? decías algo que resulta muy interesante, ¿no? Interpretaban mal, ¿no? Sí. En realidad se le podría quitar el mal, ¿no? Sí. Y interpretaban, ¿no? No tratándose de analistas, el interpretar también, bueno, tiene que ver con la polisemia del lenguaje y con el malentendido como algo estructural, ¿no? Y no es de lo que veníamos hablando Sí. recién con la entrevistada anterior, con Gabriela Insúa, casualmente, Como la ¿no? entrevistada anterior, con Gabriela Insúa. Perdón, Y además acá bueno. Walter Molnar no es un entrevistado, Es verdad, es un miembro compañero. del equipo, sí. Acá me ordenan Sí, las sí. jerarquías, pero... Sí, está haciendo una Viste interpretación. lo que es al faltar fin. un día, Claro, ahí Gabriel Era está mi haciendo... interpretación. Sí, en realidad lo que muestra la película es Sí. cómo, y esto es un poco lo que ha pasado con la modernidad, ¿no? Digamos, ha confundido, digamos, trascendental con trascendente, o sea, le ha dado un lugar a ciertas cosas de forma alegórica, creyendo como que, bueno, hay que traicionar la tradición y romper. Bueno, hay una regla, nosotros, inclusive en el cine, esto es muy evidente, digamos, yo puedo romper una regla, el tema es que tengo que conocer cuál es, ¿no? Entonces muchas veces en el cine se ven cosas como novedosas, no nuevas, novedosas, ¿no? Como si fueran grandes descubrimientos, así, y en realidad después te das cuenta que no hay nada realmente nuevo ahí en la manera de narrar o en la apuesta, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que lo que muestra Walter, esta película sí. es, perdón, Sí. pero para Dale, redondear dale. un poco, lo que muestra esta película es justamente, por eso digo que Recordá el nos toca título, Walter, de la bueno, película. la película es La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no es cierto? O sea, Keating es ese... Bien. Y yo decía, bueno, Keating es Lacan, ¿no es cierto? O sea, Lacan llegó ahí para decir, bueno, tiren estas páginas a la miércoles, ¿no? Vamos a hablar realmente de lo que significa lo clásico, la tradición, las cosas como son, lo que Freud dijo, ¿no es cierto? Entonces... volver a eso. Obviamente es expulsado finalmente como Keating, ¿no? Después está la famosa escena donde el chico Cameron le dice, nos obligaron a firmar, le dice, ¿no? Cuando todos tienen que confesar. Y después recordemos esa otra escena, ¿no? Donde Neil también, ¿no? Que dicho sea de paso es el único que tiene la oportunidad de hablar con Keating a solas, y él le dice que está entendiendo mal las cosas, ¿no? Y finalmente se suicida, es el chivo expiatorio, ¿no es cierto?, que necesita poner Weir ahí en la película, diciendo, bueno, si interpretamos mal las cosas, también podemos tener un destino. Eso puede terminar mal. Las cosas van a terminar mal. Y entonces el tipo dice, ya sé que les hicieron firmar esto y no es lo que ustedes piensan, y viene la escena final donde todos se paran. No, esa no la cuentas, no le cuentes. Sobre los no hay por qué, ya a esta altura no podemos espolear nada de eso, no tiene. Ya es inexpoliable. Está bien, ¿No? contala. Pero digo, Es inespoileable ya, muy a ver, bien. y para Contalo, nosotros,
¿no? Digo, para nosotros en el ámbito local, que siempre por ahí estamos citando franceses, está todo bien, ¿no es cierto? Con cada uno con su francés, ¿no es cierto? Cada grupo acá con su francesa. Bueno, está bien, bueno, con su francés, está bien. Très bien, très bien. Sí, está bien, por si no, Maya se va a enojar. Está Colette Soler, bueno, está bien, es verdad, cada uno con su grupo. Pero, bueno, nosotros, yo escuchaba el otro día, nosotros tenemos acá a Jorge Baños, ¿verdad? Que escribió El idioma de los lacanianos, que produjo en su momento un gran ruido, precisamente por decir, volvamos a la tradición y volvamos a mostrar, bueno, cómo se dice lo que se dice, ¿no? Para no andar diciendo por ahí, repitiendo el Lacan dijo. Y después, en la novela, de vuelta, ¿no es cierto? Derribando algunos mitos de hay un último Lacan que es el verdadero. Y nosotros, los que estuvimos cerca de Jorge, bueno, ahí está Diego, ¿no es cierto? Los que tuvimos la suerte. Estamos hablando de Jorge Baños Orellana. De Jorge Baños, claro. Para quienes no escucharon el programa anterior, ¿no? Y los analistas que tuvimos la suerte de conocer a Jorge, sabemos que ese primer Lacan es un Lacan vigente, ¿no es cierto? Que es lo que siempre he enseñado un poco. ¿Qué quiero decir con todo esto? Te quiero hacer una pregunta. Sí, claro, sí. Desde hoy, viste, vos te vas a acordar que lo tenés más fresco ahora, cuál es el de los pibes, que justamente después de la muerte de su compañero tan querido, Sí. Que me parece que es una frase que es el riesgo, ¿no? Que es el riesgo de la religión, el riesgo justamente de que la transmisión se detenga. No sé si lo pensás así, es una afirmación, pero es una pregunta, ¿cómo lo pensás vos? ¿Cómo? Claro, es chico que dice Capitán, my Capitán, ¿no? Es el que se levanta al final. Ah, claro, sí, no, bueno, justamente sí, si ese es como el riesgo de que la transmisión se detenga, es decir, de cuando se arma el amo, ¿no? Se arma que los dice, súbditos. sí, Captain, my Captain, ¿no? O sea, no, justamente es como decir, entendimos de qué se trata, ¿no? Usted lo dichan de acá, pero ya está, usted ya hizo lo que tenía que hacer. O sea, ya vino acá y nos dijo de qué se trataba esto, y este libro, bueno, de Pritchard, bueno, nos obligará a leerlo, pero ya sabemos de qué se trata. Dicen, la poesía se trata de otra cosa, la poesía se trata de otra cosa. ¿De qué se trata la poesía? Bueno, los poetas muertos. Bueno, la poesía como el poetizar y el pensar, digamos, diría yo, ¿no? Como dice Heidegger. O sea, y el cine se trata de eso. El cine se trata del poetizar y el pensar también, ¿no? Entonces, la propuesta del cine en definitiva es esa, no es otra. Sería un poetizar mostrando. Sí, bueno, sí, escrito, y por el lado de lo que se autoriza a sí mismo, uno dice, bueno, tenemos los tipos que se autorizan, o sea, Griffith, Orson Welles, en su momento después de haber visto La diligencia de John Ford, Hitchcock, y finalmente, pienso yo, esto es una opinión muy personal, Coppola con El Padrino, ¿no? El Padrino, la saga del Padrino, quien quiere ver ahí tenemos todo el cine. Uno podría decir eso, si vemos las tres películas del Padrino, podemos entender casi todo lo que se ha dicho y se piensa sobre el cine en esas tres películas, ¿no? Que es una sola, podríamos decir así. Ahí Bien, está todo. Usted sabe, estamos llegando ya a nuestro tiempo, Sí. pero ¿alguna recomendación? Yo quiero recomendar sí. Efusivamente de Peter Weir, una película no tan vista y que realmente me parece fabulosa, a mí por lo menos me impactó mucho, que se llama Fearless, que se llama Sin miedo a la vida. Fearless, sin miedo. Sin miedo a la vida. De Trabaja 1993, la estuve hoy siguiendo. Trabaja Jeff Bridges. Vean esa película porque ahí justamente aparece el abogado, el psicólogo del grupo, o sea, el periodismo, ¿no? Todos le quieren poner un nombre, el buen samaritano, lo nombran al tipo porque el tipo cree que en un momento él cree que es Dios, porque se salvó de la tragedia del avión. Entonces él cree que es inmortal. Y de vuelta a la cuestión de que siempre explicamos del símbolo ahí, ¿no? Con las frutillas, qué sé yo. Recién recupera su condición de mortal cuando
cuando come una frutilla, hay una escena con su esposa que es Isabella Rossellini, ni más ni menos, una actriz estupenda, y de vuelta vuelve a ser un hombre común y silvestre, alejado de todas esas denominaciones que le estaban dando todos los que intervienen con sus intereses, ¿no? Pero por la relación con esta mujer en duelo, ¿no? Su compañera de vuelo que con Rosy Pérez, claro, que es la que perdió a su hijito. Perdió a su hijito y ella se relaciona con él porque lo toma, pero claro, lo toma en un momento como para que lo guíe a la luz, qué sé yo. Bueno, todo el mundo es interesante, ¿no? Todo el mundo lo nombra al tipo como lo que cada uno necesita según sus intereses y él finalmente no es más que uno de los pasajeros que estaba ahí que no entiende ni lo que pasó, ¿no? ¿Dónde la encontramos, Walter? No, bueno, no sé. Un extremio. Sí, bueno, ahí en la Laura. Nadie nos va a venir a... Muy bien, Laura. ¿No se puede decir nadie nos eso? va a venir a molestar. ¿Extremio? ¿No se puede? No se puede decir extremio. No se puede decir, no se puede. Bueno, Laura, no, sí, se entonces puede. vamos a recomendarle a nuestra audiencia que no la vean en extremio. Exacto. ¿no? Y la última no, y recomiendo La Última Ola, ¿no es cierto? Una de las primeras películas de Peter Weir, la tercera, creo, de su filmografía. La más conocida aquí está en YouTube completa, subtitulada. Ahí se puede ver una cosa interesantísima. Para practicar lo inconsciente, ¿no? Me parece muy interesante esa película para nosotros los occidentales, que creemos en una sola manera de lo inconsciente. Claro, sin hacer psicoanálisis de los personajes, siempre decimos que no, que es al revés. No. Sí, en lugar de ir al gimnasio o ir a correr o andar en bicicleta, vamos a ejercitar el inconsciente. Claro, ahí está, perfectamente. Bueno, Walter, bien, bueno. ¿Alguna cosita más? ¿Un saludito? No, ahí que quiera mandar. No, impactado el otro día, como le comenté, bueno, no tuve la oportunidad de hablar con Amaya, pero muy conmocionado por la interpretación de Ingrid Pelicor y del Normazo. Tuve la oportunidad y tuvimos todos ahí en el teatro, el San Martín volvió a abrir sus funciones presenciales. Yo mañana voy a ver Silo de los Trans, así que bueno, hay otras obras, pero realmente el otro día, y después en algún momento una pequeña mención de lo que se llama extraescena en el teatro y lo que se llama fuera de campo en el cine, que hay una escena que me pareció fabulosa. Ahora no tenemos tiempo, pero bueno. Bien. Sí. Sabe que va a haber sorpresas con respecto a eso. Bueno. No vamos a anunciar nada. No vamos a anunciar. No vamos a anunciar. Vamos a pedir a nuestros oyentes que estén atentos porque va a haber una gran sorpresa con respecto a eso. En cualquier momento el teatro viene a la radio. Bueno, me alegraría, si es lo que yo creo, estaría más que feliz, por supuesto, porque he visto tanto de ella, ¿no? Bueno, vamos a ir entonces, muchas gracias Walter, y nos vamos a una pausa musical y enseguida volvemos con nuestra agenda cultural. Gracias Walter. Un abrazo cinéfilo para todos. Abrazos. Hasta luego.
estación de radio. La agenda cultural. Late. ¿Qué tal? Buenas noches, Amaya. Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, difícil seguir después de Walter. Pero bueno, ya que hablaba de Francia, yo también me voy a ir a Francia con los franceses o los casi franceses, o los que no son franceses pero viven ahí. Porque somos muchos. Yo viví ahí no siendo francesa o siendo medio francesa. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de mí. Quería hablar de... Nos vamos un ratito a Francia, entonces. Nos vamos un ratito a Francia. ¿A qué ciudad? Nos vamos a París, pero no para hablar de Clos, que sigue ahí con sus hazañas teatrales. Volveremos a hablar de ella la semana que viene. Yo quisiera seguir hablando de infancia, porque es un tema muy amplio y es un tema que se habló también, obviamente, en la entrevista de hoy. Y quisiera hablar del trabajo de un actor, director, dramaturgo, docente valenciano que vive en París desde hace muchos años y que trabaja muchísimo con chicos. Y siempre dentro de esa óptica de ver qué ideas, qué propuestas fueron surgiendo durante la pandemia, quería hablar de la propuesta que él tuvo con su compañía, que es una compañía que trabaja con escuelas y con escuelas en el sur de París, ¿no? En pequeñas comunas, realmente, no voy a decir pueblos, pero casi, donde vive mucha gente sola, mucha gente de una cierta edad sola. Y recordemos, no sé si se supo acá, pero ahí hubo unas olas de calor que se llama canicule. Una solada. Sí, unas soleadas unas soleadas de soledad. Unas ¿no? soladas de soledad. Soladas de soledad, sí. De calor, muy importante. Bueno, hubo una tremenda en el 2003 que se llevó por delante a 15.000 personas en 15 días. Y ahora también en el 2019 hubo otra, menos importante, pero bueno, hay mucha gente mayor que vive sola. Gente mayor que a menudo no tiene acceso fácil a Internet. Entonces, ¿qué pasó durante la pandemia, no? Bueno, donde a menudo sí, la gente que pertenece a la familia, esta gente vive fuera, vive lejos. Bueno, lo que a Francisco Leonarte se le ocurrió fue trabajar con los chicos y proponerles, bueno, que armen escenas, pequeñas historias teatrales y que después agarren esas historias, esos personajes y los plasmen en postales, en tarjetas postales. Hace mucho capaz que no las vemos, ¿no? Capaz caminando por Caminito, por La Boca, algunas postales quedan. Es algo que ya no está tan en boga, tan en uso, ¿no? Pero es algo lindo y es lindo de recibir. Yo no sé si ustedes alguna vez recibieron postales. Yo recibí, a mí me encanta. Sí. Bueno, lo que pidió es eso, a los chicos que dibujen pequeñas viñetas, o historias, que las plasmen en una sola carta, una sola postal, ¿no? Cada niño hacía una postal que contaba, qué sé yo, un personaje de una nena que en el mar había un tiburón que llegaba y venía otra nena y la salvaba. Bueno, lo va a contar Francisco Leonarte. La tarjeta postal se nos presentó como una fuente precisamente de comunicación, de comunicación no virtual, de comunicación real, como un objeto tangible, como algo que se podía tocar, que estaba ahí, que era realmente un objeto y no simplemente una imagen, en tiempos en que todo era virtual. Entonces, lo que hicimos fue pasar por las diferentes escuelas, diferentes centros educativos, y hacíamos un poco de teatro con los chavales o los chicos y las chicas, y después de hacer un poco de teatro pedíamos precisamente a quienes habían inventado todas estas escenas y todos estos personajes teatrales que inventasen tarjetas postales a partir de lo que habían teatralizado, contando la historia que habían teatralizado, dibujándola, y estas tarjetas postales eran enviadas posteriormente a las personas del mismo barrio, de la misma ciudad,
que sabíamos estaban aisladas socialmente. Es decir, fundamentalmente personas de cierta edad que tenían especial miedo efectivamente al virus, con lo cual no salían prácticamente nada, que no tenían apoyo, que no tenían, con lo cual esas tarjetas postales se convirtieron un poco en, pues yo decía el pequeño rayo de sol, el rayito de sol que te alegra a veces un día, porque bajas, abres tu correo y en vez de tener facturas de los bancos y de las empresas telefónicas, pues lo que tenías era una historieta dibujada y contada por un niño al que no conocías, pero que te hacía sonreír. La verdad es que la idea de las tarjetas postales fue muy bien acogida por las instituciones que efectivamente estaban dándole vueltas a cómo conectar con las personas que no manejaban bien Internet, es decir, efectivamente las personas de cierta edad, y efectivamente esas tarjetas postales, por los ecos que luego nos llegaron, aportaron mucha simpatía y las personas que las recibieron luego nos lo comentaban con mucha alegría y mucha ternura. Esa ha sido la labor que hicimos durante la pandemia en la compañía. Bueno, ahí está. Y Francisco Leonarte también me contaba algo, me decía que el proyecto contó con la complicidad de lo que allá se llama conserjes, yo no sé acá si es la palabra. ¿Qué hacen? Los encargados de los edificios. Sí. Porque ellos son quienes saben quién vive dónde, en qué condiciones, si viene la familia, si no sé qué. Entonces repartían las postales estratégicamente para quien estuviese más en situación de soledad un poco más grave, digamos, pudiese compartir eso con los chicos, ¿no? Bueno, una idea más. Las postales. Y creo que el proyecto contó con el apoyo del Correo Nacional, del Correo francés. Ajá. Bueno, propuestas que tiramos. Correo argentino. Sí, yo no sé de dónde saca estas cosas Amaya, pero realmente saca conejos de la galera, programa tras programa. ¿Qué otro conejo va a sacar de la galera? Que no implican, o sea, yo busco siempre ideas que no impliquen grandes presupuestos, que se puedan hacer, que se puedan, adaptar. Que contagian. Sí. Bueno, y se acuerdan que la semana pasada hablamos del Lambé Lambé, de ese teatro miniatura. ¿Dónde estaba el festival? Estaba en Valparaíso. Bueno, me quedé con Valparaíso y ahí tomé contacto con una compañía que hace danza teatro para chiques de primera infancia. Realmente están dedicadas a eso. Y me contaron que, bueno, ellas tenían un presupuesto además que tenían que sí o sí usar para el 2020. Entonces era, bueno, esos temas que muchas veces los artistas tienen poquísimos presupuestos de subsidios y demás, pero tienen que cumplir con las fechas. Una vez que lo tienen que aplicar. Lo tienen que aplicar y aunque haya pandemia, tienen que hacer lo que dijeron que iban a hacer. ¿Cómo? Bueno, difícil, ¿no? Armar un espectáculo de danza-teatro para niñas en Valparaíso en plena pandemia. Bueno, eso es lo que hicieron Mariela Díaz y el colectivo montando un espectáculo que se llamó El Caracol. Ahí va. A ver. Hola, yo soy Mariela del colectivo escénico La Enredadera de Valparaíso. Nos dedicamos a hacer obras para la primera infancia de danza teatro. Específicamente nuestras obras generalmente van acompañadas con una actividad de mediación para procesar el trabajo con las niñas y los niños. Nos tocó en pandemia el proceso creativo inicial de Laura la Caracol. Íbamos trabajando los conceptos que nos daba Laura, que es la directora, y le mostrábamos videos y a veces nos juntábamos por Zoom mostrándolo como los avances de las pequeñas frases coreográficas, los conceptos, todo muy virtual. Escuchábamos también referentes musicales y lo que más nos ayudó después fue hacer residencias creativas. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos juntábamos en casa de Laura, que es la directora, y sacábamos todo lo que es muebles y transformábamos su casa en un set. Nos juntábamos
fines de semana. Y esas residencias nos funcionaron súper bien, las hacíamos una vez por mes. Nos costó mucho hacerlo por Zoom. Después, poco a poco se fue aflojando el tema de la pandemia y ya nos juntábamos en nuestra sala de ensayo. Luego tuvimos la suerte de poder estrenar presencialmente en enero de este año. Desde enero hasta julio tuvimos funciones virtuales, entre comillas, y tuvimos que grabar la obra. Nos costó un poco adaptarnos, pero finalmente es lo que nos quedó y tuvimos la temporada virtual en junio y julio de este año. Bueno, ese fue un ejemplo, ¿no?, de los procesos creativos. Mucha gente creó en pandemia y después subió el espectáculo en streaming. Bueno, era para dar a entender un poquito todo lo que representa el esfuerzo, el adaptarse, el cómo pensarlo, cómo llegar al público, Bueno, esa era nuestra voluntad. Vamos a pasar a un tema musical, el último de este programa. Sí. Y vamos a tomarnos un descansito porque este programa ha sido el programa del episodio 8 a puro vértigo, ¿eh? Y después volvemos. Distant stars come in black or red. I've seen their worlds inside my head. They connect with the fall of man. They breathe you in, then dive as deep as they can. There's nothing you can do for them. They are the force between when the sunlight is arising. There's nothing you can say to him. He is in outer heart, and the space has been broken. It's broken. Broken de Gorillaz. Y antes, por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Ya saben de quién, de Charly García. Amaya, bueno, ¿qué más tenemos para sacar de la galera? Más cositas. Vamos a volver al radioteatro. ¿Se acuerdan que habíamos ido al primer programa directos ahí? Ya que estábamos en la radio, era un placer irnos al radioteatro. Bueno, acá queríamos hablar del trabajo de una asociación de la cual nos habló Diego, de hecho Diego Yaiche, una asociación que reúne psicomotricidad y arte en un proyecto que se llama Infancias en Problemas, AUPAS en Acción. Y esta asociación aprovechó la pandemia para incursionar en la radio. Y creó un radioteatro donde realmente los niños toman la palabra, y no solo toman la palabra, sino que deciden de qué temas se hablan, cómo se habla, qué preguntas, qué dicen, qué responden. Es un programa que es un radioteatro que pasa en Radio Nacional y nos lo cuenta una de las personas que hace parte de esta asociación llamada AUPA. Ella se llama Lucía Chimino. Hola, somos AUPAS, Asociación Civil Uniendo Psicomotricidad y Arte. Queremos presentarles nuestra propuesta de radioteatro a la que llamamos Infancias en Problemas, AUPAS en Acción. Este es un proyecto que nace en el año 2020 y hoy continúa, pero en esta oportunidad encontrando un espacio privilegiado como es la radio, que nos permite multiplicar sus decires, sus formas de expresión y enunciación. Como método de escritura de los guiones, lo primero que solemos hacer para elegir lo que vamos a tomar como un tema es escucharnos, es decir, hacer resonar entre nosotras lo que en nuestras instancias de cuidado, crianza o trabajo
nos está sucediendo o conmoviendo en este estar siendo junto a las infancias. De esta rueda de afectaciones nace la pregunta, que hacemos circular posteriormente a través de grabaciones de voz para que pueda ser formulada a las niñas y ellos puedan hacernos llegar sus respuestas. Una vez que las graban, nos las envían y con ellas elaboramos el guión del radioteatro. Escuchamos y tenemos en cuenta todas las voces. Eso nos inspira y nos sirve para crear e imaginar la letra de los guiones. Luego jugamos nuestras voces con las suyas. Valoramos sus voces. No es para nosotras solo una instancia catártica, expresiva o recreativa, sino y fundamentalmente es poder contar con su existencia y maneras de interpretar la vida. Contamos con la potencia resonadora que tienen sus voces, el efecto de la ternura y el componente de la sorpresa que genera escuchar muchas veces sus maneras de reflexionar sobre el mundo, sobre los aconteceres y avatares. Los y las invitamos a escuchar los capítulos del radioteatro y agradecemos por este espacio. Bueno, realmente les aconsejo. Yo escuché 3 o 4, son muy divertidos y la presencia de los chicos es hermosa y hace bien. Valorar las voces, qué importante, ¿no? Sí, sí. Bueno, otro proyecto más. Nos vamos para el norte. México. La Secretaría de Cultura de México, asociada con el Centro Cultural Helénico, propuso un proyecto para familias en plena pandemia. ¿Qué hacer? Teatro. Teatro en familia en pandemia. Bueno, lo que sí. México. Y en México. Bueno. Todo eso junto. Y un saludo para nuestros queridos colegas mexicanos también. ¿Sí? ¿Y qué resultó? Resultó que seleccionaron a 21 familias. La idea era que a partir de una temática libre y géneros libres también, construyesen una pequeña obra de teatro de 10 minutos. 10 minutos. ¿Tá? Bueno, para eso lo que proponía también la Secretaría de Cultura y el Centro Cultural Helénico era tener como un acompañamiento, ¿no? Un asesoramiento de gente desde lo que es, no sé, las formas teatrales, pero la actuación, cómo pensar los guiones, cómo pensar, no sé, el vestuario, cómo pensarlo todo. La obligación era que todos los miembros de la familia tenían que estar presentes. Y esos 10 minutos iban a ser mostrados en un canal, no sé, el canal se llama 22. Yo la verdad no conozco el canal, pero bueno, hoy en día siguen estando colgados muchos de esas pequeñas obras de teatrales en YouTube. Así que a mí me pareció muy impresionante, ¿no? Como en ese encierro, bueno, crear como un espacio de palabra y de creatividad en familia, para familias que no tenían vínculo con el arte a priori, ¿no? O sea, simplemente tenían que escribir con una idea y bueno. Bueno, por lo menos tenían vínculo entre ellos, cosa que no es un detalle menor. O una voluntad de construirlo o reconstruirlo. Mejor. Sí. Bueno. O de hacer algo con eso. Así que bueno, ¿Y eso dónde lo encontramos? Yo encontré... ¿Va a colgar en la página de Pulsión de Radio? Sí. Siempre, repito esa palabra hermosa, siempre. Y bueno, lo que vamos a colgar en Facebook son propuestas que quedaron colgadas en YouTube, ¿no? Uh-huh. Porque el canal 22 ya no las emite. Así que bueno, y además hay proyectos de todo México. De forma presencial les puedo proponer un espectáculo que tiene que ver con la infancia. El espectáculo lo dirige y lo escribió Lázaro Mareco y lo actúa Hervé Segata. Y digo bien Hervé, con acento francés. Estamos hablando de vuelta de un francés, de un actor francés que vive acá. Y el espectáculo cuenta la historia de... el espectáculo se llama Gringo Cue. Cuenta la historia... Gringo Cue. ¿Qué es ese? Yo no sé si cue, yo no sé qué quiere decir cue. En francés no quiere decir nada, entonces no sé. Pero
ahí cuento la historia, capaz Bien. que ahí A hay ver. una respuesta. Cuenta la historia de un hombre que viaja desde Francia al norte argentino tras enterarse que fue adoptado ilegalmente en dichas tierras 40 años atrás. El gringo se aferra a datos mínimos, con la ciega esperanza de entretejer a partir de ellos una existencia más genuina y descubrir, al fin, quién es en realidad. La obra, bueno, obviamente el tema de desaparición de bebés es un tema vinculado a la dictadura militar, pero no solo. Y para ello, bueno, me voy a meter en el terreno de Walter. Yo quería también recordar que hay una película, un documental increíble llamado Secreto a Voces, de Misael Bustos, que trata justamente esta temática, ¿no? La de venta de bebés, ¿no? O desaparición de bebés. Que ya digo, insisto, es más allá de la dictadura militar Sí, argentina. más allá y más acá, ¿no? Y más acá. Sí. Y es algo que también ocurrió, lo sé, en España, ocurrió en muchos otros lados. Y sigue, y bueno, no sé si sigue ocurriendo. No me voy a mandar a decir algo así. Pero este espectáculo va a estar mañana a las 21 horas en cartel en el Teatro Roma de Avellaneda, Sarmiento 109. La entrada está a 350 pesos y es un excelente actor. Así que yo les recomiendo, si quieren ir a ver un espectáculo presencial, vayan para allá. Y ahí nos cuentan qué quiere decir cue. Yo si no lo voy a investigar, pero así nos lo cuentan. Bueno, y una última cosita Sí. quería contarles, porque nos quedó también todo un tema pendiente, que es el del circo. No hablamos de circo hasta ahora. Todavía no hablamos de circo. Tremendo, tremendo, tremendo. Estamos en el programa número 8 y no hablamos de circo. Bueno, para remediar a ello, les voy a proponer una propuesta digital, gratuita y hermosa. Es el Festival Mundial de Circo de Belo Horizonte, edición Lab, se llama. Es decir, que es una edición donde todo está accesible en Internet. Ahí van a poder encontrar, obviamente, espectáculos para adultos y menos adultos, y chiques y chiques que no quieren crecer, y todo tipo de públicos. Exhibiciones Para toda la familia. Para toda la También. familia, obviamente. Exhibiciones de escenas de circo, exposiciones, debates internacionales con escuelas de circo, que bueno, ahí capaz que sí que van a ser en portugués. ¿Se pueden ver en presencia de mascotas? Se puede ver en presencia de ¿Es mascotas. apto para mascotas? Yo diría que sí, pero Sí. bueno, saquen un poquito los muebles y todo lo que se pueda romper, porque capaz que la mascota se va a lanzar a probar alguna pirueta. Alguna pirueta. Pero van a ver, la página la vamos a subir a internet, es una página muy linda, además el diseño es hermoso, bueno, da muchas ganas, da muchísimas ganas, y es un festival que obviamente normalmente es presencial y tuvo una parte presencial en agosto, pero la organización decidió hacer que sea posible para todo el mundo tener acceso a todo ese material de forma digital. Fue todo un trabajo que se mandaron y bueno, queríamos compartirlo con ustedes. Y como bien saben, el circo mayormente no tiene tanta palabra, así que por mucho que sea un festival brasileño, no va a haber tanto portugués. Se puede seguir. Se puede seguir. Y además es un festival internacional, vienen siempre compañías de todos lados, o sea, la idea es que todo el mundo pueda seguir. Sí, y el año que viene vamos. Belo Horizonte es una hermosa ciudad, una hermosísima ciudad. Todo el mundo habla de las ciudades de costa de Brasil, pero Belo Horizonte es una ciudad genial, con muchísima música y muchísimo teatro, muchísima marioneta, que no lo hablamos, pero bueno, ya vendrán más cosas. Minas Gerais, ¿no? Minas Gerais. Los pagos de Milton Nascimento. Milton Nascimento, sí, Que tampoco, por favor. tampoco lo hemos traído al programa todavía. Bueno. Eu tenho amigos en Minas Gerais también. Mira. Mas no el Mineiro. El Atlético Mineiro no me cae muy bien. ¿De qué equipo sos en Brasil? No importa. Ah, bueno. Pero no. Bueno, yo fui a ver Igual el Atlético Mineiro. Un saludo Un momento para... de intimidades por eso. Bueno, marionetas también En breve. agendamos en breve marionetas. Sí. Y tenemos un par de minutitos. Yaiche, Asociación Libre. ¿Asociación Libre? ¿A qué le suena Pulsión de Radio? Y a mí me suena al aire, ¿no? Digamos, ¿no? Digamos,
la necesidad de salir al aire, ¿no? Con la pulsión. Sí, con la pulsión, con la voz, con la inspiración, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de pandemia. Sí, tiempos que, bueno, produjeron muchos efectos y renovaron lazos también, sí, ¿no? Sí, incluso creo que, ¿no? Para los que participamos de este proyecto fue, digamos, justamente el programa empieza en agosto, ¿no? Creo que para muchos de nosotros fue lo que nos permitió también, digamos, dar ese paso fuera del encierro, ¿no? Sí, para mí el primer programa fue la primera vez que salí a la noche, después de 1 año y medio. Bueno, también entre tanto fui mamá, pero digo, no, la pandemia fue tremenda en ese sentido. Era raro estar en la noche. Nunca le preguntamos a Maya a qué le suena Pulsión de Radio. A mí me suena a pulsión de vida, me suena al latir del corazón, vida, orgánico y la necesidad de vital. Comparto mucho de lo que dijo Diego, pero sí desde lo orgánico, también desde lo intuitivo, desde lo corporal, físico. A pesar de la radio, para mí la voz carga mucho del cuerpo, ¿no? Cuenta mucho del cuerpo y de cómo está uno y de la energía que tiene uno. Entonces, me suena todo eso. Bueno, de hecho, en el primer programa justamente hablábamos de esto de hablar con el cuerpo, ¿no? Sobre el micrófono. Sí, pero además lo que podemos decir es que si hay algo que encuentra en todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales y los recursos tecnológicos, que encuentra una posibilidad de ser transmitido de manera más fiel, es la voz, ¿no? Y la voz que uno tiene la experiencia, incluso como analista, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo tal como se presentó en pandemia, y que la voz, lo que se escucha resuena en el cuerpo, ¿no? Como alguien ha llegado a decir, las orejas no tienen párpados y el timbre de la voz maravillosamente parece que es digitalizable sin que se pierda. Y bueno, quizás en algún programa hablemos de un libro que a mí me ha impactado, ¿no? De Mackenzie Wark, escritora trans, ¿no? Que justamente habla sobre la sociedad vectorial en la que vivimos. Bien, es hora de irnos. Buenas Muchas noches. gracias por acompañarnos. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes de 22 a 24. Aquí en la RZ.